El futuro de Rodrigo se complica con el paso de los días. El Arsenal ya está deslizando que no va a vender a Gabriel Martinelli, que es intransferible, y eso evidentemente deja una situación bastante compleja cualquier tipo de operación con el brasileño del Real Madrid, básicamente porque con todo lo que se ha gastado el Arsenal, si quisiera ir a por otro jugador, tendría que vender primero. Y en el Barcelona, antes era De Jong, luego fue Ferran Torres, ahora es toda la plantilla. Y es que toda la plantilla apoya a Marc-André Ter Stegen, lo cual deja en muy mal lugar a Laporta, a Deco y a todos los voceros que iniciaron una campaña de acoso y derribo hacia el portero alemán justo antes de su operación. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Sábado 2 de agosto del año 2025 y, perdón, para ser fin de semana y no tener fútbol todavía, viene bastante cargado este análisis de portadas porque hay sobre todo dos temas muy importantes encima de la mesa. Uno es el del futuro de Rodrigo Goes, que se está complicando cada vez más, y otro es el de Marc-André Ter Stegen, porque en Barcelona ha salido la plantilla, yo te diría que de forma totalmente inesperada, yo esta sí que no la vi venir, a cerrar filas en torno al guardameta alemán. En un momento además delicado, ya sabéis que se operó hace poquitos días, que están pendientes de que el comité de expertos de la liga reciba los informes médicos y valoren cuánto tiempo va a estar de baja, y que todo esto viene de que, bueno, pues como Marc-André Ter Stegen no quiso salir del club, como Marc-André Ter Stegen filtró que iba a estar 3 meses de baja, que eso iba a impedir la inscripción de Joan García, el Barcelona sacó toda la maquinaria a la calle, ya sabéis cómo funciona esta gente, y empezó con las filtraciones hasta el punto de que en los medios de comunicación tradicionales ya dijeron que le podían o le iban a intentar quitar la capitanía a Marc-André Ter Stegen en un gesto del Barcelona o en un movimiento de presión extremo que no ha encontrado ese respaldo en la plantilla del Barcelona porque, repito, el otro día fue Frenkie de Jong, le siguió Ferran Torres, lo analizamos el jueves aquí en el canal, pero es que hoy tienes, además de a Frenkie de Jong, a Ferran Torres, tienes a Rafinha, tienes a Gavi, tienes a Dani Olmo, tienes a un montón de futbolistas diciendo apoyamos a Marc-André Ter Stegen, es nuestro capitán, es muy buen profesional, es muy buena persona pese a todo lo que te han estado contando a lo largo de los días. Así que bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Desde luego que hay cierta tensión en el Fútbol Club Barcelona que irá a mayores, entiendo, si después de la reunión esta del comité tal, resulta que Ter Stegen no tiene una baja de larga duración. Porque si al final el comité le da una baja de 5 meses, me lo invento, pues bueno, el Barcelona va a respirar, va a coger el 80% o casi el 80% de ese salario, de esa ficha, para poder inscribir a Joan García. Y bueno, pues por ese lado intentarán más o menos apagar ese fuego que hay dentro del, perdón, no sé qué pasa hoy, dentro del Fútbol Club Barcelona. Pero si el comité dice que la baja no supera los 4 meses, va a haber problemas. Ahora vamos con todo eso. Antes me quería detener en esto que saca el diario AS. La Liga pierde más de 160 millones de valor desde que terminó la temporada. Los clubes más afectados son Valencia, Real Sociedad y Betis, tras la venta o las ventas de Zubimendi, Jesús Rodríguez y Mosquera, entre otros. Básicamente esto es un análisis que han hecho cogiendo datos de Transfermarkt, que ya sabéis que es algo que a mí me gusta bastante, y se han dado cuenta que las plantillas tienen mucho menos valor que la temporada pasada, quitando algún caso como Real Madrid o Real Oviedo. Evidentemente, los ascendidos siempre suelen tener un valor de plantilla superior al de la temporada anterior. Así que bueno, en ese sentido es normal. Pero bueno, que me ha sorprendido que lo saque el diario AS. También te digo, me ha sorprendido que la prensa tradicional, en algunos puntos regada con dinero institucional de la propia Liga de Fútbol Profesional, sea capaz y tenga la valentía de sacar un artículo en el que tú puedes ver que los clubes o que las plantillas de los clubes valen cada vez menos dinero. No es que se esté revalorizando precisamente el producto en el fútbol español, que el talento se va, es decir, Mosquera se va al Arsenal, Zubimendi se va al Arsenal, Jesús Rodríguez, el chaval este del Betis, se ha ido al Como, varios canteranos del Real Madrid también han salido fuera de España, por ejemplo Jacobo Ramón, que también se ha ido al
al cómo el talento no aguanta en España. Es decir, el talento no tiene un soporte económico en España para quedarse aquí a desarrollarse durante muchos años. Todo lo contrario, aquí no hay dinero. Aquí lo que hay es una ruina espectacular. El Real Madrid y el Atlético de Madrid son los que están más o menos dándole un poquito de fuerza al mercado en España. Pero, como os dije el otro día en el canal, si quitas los gastos de Real Madrid y Atlético de Madrid, el resto del fútbol español se quedaría para competir en cuanto a inversión con la Liga Belga, con la Liga Portuguesa o con la Segunda División Inglesa. Esa es la realidad, le guste o no al señor Javier Tebas, de lo famélico que está el músculo financiero en el fútbol español. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Miguel Ángel Gilmarín pasa revista al Atlético y dice: podemos pensar a lo grande. El partido ante el Real Madrid marcó la temporada. Me costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía. Hace un año decidimos rejuvenecer el equipo. Hemos invertido 890 millones en jugadores e instalaciones en 8 años. Arriba es lógico que el Real Madrid esté preocupado. Gavi habla con el diario AS del verano del Barça. Ojalá Flick esté muchos años aquí. Dro es mi protegido, le aconsejo mucho. Ser capitán me inspira. Dicen que de los Palacios salen tantos jugadores top por sus tomates. Bueno, pues si es por sus temas de tomates, pues me interesará ir a los Palacios, evidentemente. En amistosos del día de ayer, Elche 0, Alari 2 y Victoria Guimaraes 1, Celta 0. Abajo en el Real Madrid, ensayo general en Innsbruck. El Real Madrid jugará un amistoso ante el Tirol una semana antes de estrenarse en la Liga. En baloncesto, cumbre Real Madrid NBA. La Liga Americana habla con el Club Blanco en París sobre su proyecto europeo. Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Alonso vuela lesionado. Quinto tiempo en los segundos libres tras faltar a los primeros por molestias en la espalda. Y ya por último, la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Asencio en su escrito de acusación. Y en el diario Marca: nadie quiere irse del Real Madrid. Ninguno de los jugadores con interrogantes en su futuro se ha movido. Y en la portada salen Gonzalo, Ceballos, Rüdiger, Álava, Fran García, Mendy, Endrick, Rodrigo y Andrei Lunin. El club tampoco ha recibido hasta ahora ofertas por sus futbolistas. Rodrigo y Ceballos, los más expuestos. Hablan del amistoso el día 12 ante el Tirol en Austria. Arriba, Miguel Ángel Gil dice: estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Habrá otra ampliación de capital de al menos 60 millones. Entrevista con Rodrigo de Paul. El Atlético de Madrid posibilitó que fuera campeón del mundo. Solo me faltó lograr un título en Madrid. Abajo, un Alonso de ida y vuelta. Quinto en Hungría pese a la lesión de espalda. Machín, hablan de ciclismo. Dice: Pogačar aún no ha tocado techo, en una entrevista al diario Marca. Y de los mundiales de Singapur, Carles Coll es séptimo en la final de 200 braza. Lo de Gilmarín ya lo analizamos ayer en el canal y luego lo he estado pensando un poco, tengo una teoría. Dice Gilmarín que después de lo del penalti, esto de Julián Álvarez, que le costaba conciliar el sueño. Claro, yo me estaba acordando de la mierda de partidos que hacía el Atlético de Madrid, que eran soporíferos. Era una cosa absolutamente demencial. Entonces, claro, esto es como los bebés, ¿no? Como los niños. Si tú te echas una siesta muy larga, luego por la noche te cuesta dormir. Entonces, yo me imagino a Miguel Ángel Gilmarín viendo un partido del Atlético de Madrid a las 4 de la tarde. El partido, imagínate, la Liga empieza a las 4:15. Bueno, pues a las 4:20, evidentemente, Gilmarín está sobao, pero sobao perdido. Se levanta a las 7 de la tarde de la siesta, pregunta cómo ha quedado el Atlético de Madrid, dicen: nos han ganado Las Palmas. Joder, qué drama, Dios mío. Tal, se vuelve a dormir de la depresión que le ha entrado, media horita más de siesta. Claro, luego por la noche no puede conciliar el sueño. Porque es que con el Atlético de Madrid te tienes que dormir. Te tienes que dormir. De hecho, yo creo que es un proyecto social creado para fomentar el sueño entre los niños. Lo que pasa es que luego algunos padres educan mal a los chavales y les hacen del Atlético de Madrid. Pero bueno, eso es otro tipo de historias que se manejan ahí en el club colchonero. Y luego, cuando ha salido lo de Fernando Alonso, he recordado que en Hungría ganó su primera carrera. Y hace ya no sé la de años que hace que Fernando Alonso
ganó su primera carrera. Y luego sobre el resto de portadas, bueno, el tema de Raúl Asencio ya lo habéis visto, donde pide la Fiscalía 2 años y medio de cárcel. Ayer sacó Ramón Álvarez de Mon un vídeo hablando de este tema. Supongo que Iciar también habrá valorado este tema, lo digo porque estoy un poco desconectado por aquí. Ya sabéis que yo este tipo de temas no los trato en el canal, o sea, lo siento en el alma, y vuelvo a repetir lo de siempre, por si viene aquí el típico troll de turno tal. No lo hice con Dani Alves, no lo hice con Rafa Mir, no lo voy a hacer con Raúl Asencio. Son temas que no tienen nada que ver con lo futbolístico y que a mí en este canal no me interesa, pero, como os digo, os recomiendo canales como el de Iciar, como el de Ramón, que además, bueno, pues con ese perfil que tienen y esas herramientas que tienen como abogados, pues te pueden dar una mejor visión de lo que puede ocurrir con el central del Real Madrid. Pero me quería detener en la portada del diario Marca. La portada del diario Marca me hace gracia porque te dice que nadie quiere irse del Real Madrid, te sacan la foto de algunos jugadores, pero luego te reconoce que no hay ofertas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Rescinden el contrato? ¿Se van directamente? ¿Rompen unilateralmente el contrato? Si no hay ofertas no se pueden ir a ninguna parte. Otra cosa, esto también hay que valorarlo, es que haya jugadores a los que se les pueda plantear la posibilidad de, oye, te buscamos una salida, y digan que no. Eso sí que es cierto, ¿no? Yo que sé, David Zálava es un caso clarísimo de un futbolista al que el Real Madrid yo creo que estaría interesado en buscarle una salida, en ver una posibilidad de que se vaya ahora y puedas liberarte de su salario en la última temporada que tiene. El salario de Álava es una cosa seria porque estará, después de la llegada de Mbappé, y ya veríamos si la renovación de Vinicius o no, tal, yo creo que será top 3, top 4 salarios de la plantilla, el de David Zálava. O sea, que no es cualquier cosa, pero vamos, que no es tan fácil vender jugadores, en el sentido de que primero tienen que llegar ofertas, el jugador se tiene que ir. Es verdad que en el Real Madrid pocos jugadores levantan la mano para salir. Ya hemos visto que muchos han agotado contrato, sobre todo gente que luego no tiene cabida, ¿no? Los Jesús Vallejo y compañía no tenían sitio en el primer equipo y han agotado contrato. Pero otros como Lucas Vázquez o Luka Modric, directamente el Real Madrid ha decidido, bueno, en el caso de Luka Modric, no renovarlo. En el caso de Lucas Vázquez, yo creo que el Real Madrid ya le dejó claro, esta va a ser tu última temporada, hasta aquí llega nuestro viaje juntos, tal, pero bueno, es raro, ¿no? Ver en el Real Madrid ese tipo de situaciones, y luego tiene mucho que ver el tipo de ofertas que puedan llegar. Por ejemplo, caso de Dani Ceballos. Por Dani Ceballos el Real Madrid no va a aceptar 6 millones de euros. En este sentido, yo creo que si hubiera llegado el Betis, me lo invento, con 14 millones de euros, que no va a llegar nunca el Betis, yo creo que Dani Ceballos se hubiera ido. Seguro, además, Dani Ceballos se hubiera ido al Betis, donde va a ser titular, donde sería un jugador importante, pero no ha llegado al Betis con ese dinero y el Real Madrid no lo va a mal vender. Y luego está el caso de Rodrigo Goes. El caso de Rodrigo es muy diferente. Rodrigo le echa un pulso al Real Madrid. Rodrigo se tira un órdago de manual a final de la temporada pasada y Rodrigo se piensa que le van a llover las ofertas y que se va a poder ir del Real Madrid. No han llegado las ofertas y, de hecho, su futuro se está complicando bastante. Vamos a empezar con una noticia divertida, porque lo asocian al Fenerbahce. Y yo estaba pensando ayer, no habrá un tipo menos indicado para trabajar con Mourinho que el actual Rodrigo Goes. Pero, bueno, pues la noticia te la soltaron, la pude leer en el diario Sport y desde luego que es divertida. Desde aquí, vamos, no hace falta que os diga que ni de absoluta casualidad Rodrigo va a ir al Fenerbahce. Dicen el favor millonario que le puede hacer Mourinho al Real Madrid. Desde Turquía apuntan que Rodrigo se ha convertido en el principal objetivo del Fenerbahce, a pesar de que el jugador tendría otras prioridades. Según informa el medio Shaba, Rodrigo se ha convertido en el objetivo principal de la directiva del Fenerbahce. El equipo que dirige Mourinho se ha reforzado mucho en lo que va de verano con las llegadas de Skriniar, Brown, Šetin, Semedo, Amrabat y especialmente con John Duran. Y acaban con estos dos párrafos. Sin embargo, el conjunto turco aspira a dar un golpe más sobre la mesa para tratar de asaltar el título de liga que no ganan desde la temporada 13-14. El nombre de Rodrigo aparece con fuerza en la prensa turca, pero no parece un objetivo del todo realista, ya que la prioridad del futbolista pasa por convertirse en un jugador importante en algún equipo que pueda estar en la terna de favoritos a ganar los principales títulos de Europa. El de Rodrigo no es el único nombre del Real Madrid que ha sido relacionado con el Fenerbahce. En los últimos días también se rumoreó con la posible llegada de Brahim Díaz. En cualquier caso, el internacional marroquí está muy cerca de renovar su contrato con el Real Madrid. Bueno, pues os quería traer esta noticia porque me ha hecho gracia. Ayer cuando la leí dije, bueno, pues aquí evidentemente la prensa española
coge cualquier cosita que se haga en otros sitios, la replica, la hace aquí una copia-pega para ponerla en sus páginas, generar un poquito de movimiento, un poquito de visitas, pero bueno, que no hace falta ni analizar el por qué esta noticia es mentira. O sea, no hace falta ni analizar nada. Rodrigo no va a ir a Turquía. El problema para Rodrigo es que a lo mejor tampoco va a Inglaterra. Hay dos temas. Arsenal, por un lado, Martinelli. Liverpool, por otro, con Alexander Isak. Ya son las dos únicas posibilidades que le quedan a Rodrigo Goes. Una vez hemos entendido que lo del Tottenham no parece algo serio y que de Arabia no llega nada, el Bayern ha fichado a Luis Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de estas dos opciones, la que me temo que se va a quedar de pie, salvo sorpresa muy grande, va a ser la del Liverpool y dependiendo de Alexander Isak. Lo digo porque en el Arsenal, ya lo estáis viendo en pantalla, han comunicado a sus pretendientes, incluido el Al-Nassr, que era el club del que os hablaba estos días, que estaba haciendo ofertas importantes por Martinelli, que el jugador, Gabriel Martinelli en este caso, evidentemente, no está en venta. Una información de Ben Jacobs, que alguna vez he hablado de él en el canal, periodista que trata ahí temas sobre todo de mercado en Inglaterra, muy enfocado a Arsenal, también a Liverpool, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues si se cierra esa puerta, no se va a abrir otra. Es decir, el Arsenal se ha gastado mucho dinero en Zubimendi, en Gyökeres, en Madueke, se ha gastado una cantidad muy importante de dinero, también ha fichado a Mosquera, ha fichado a Kepa Arrizabalaga, entonces el Arsenal, creo que he dicho el Chelsea, el Arsenal, y necesita vender. Si el jugador con más proyección de mercado, por decirlo de alguna manera, el jugador que más dinero puede dejar, que es Gabriel Martinelli, es declarado intransferible, pues 2 y 2 son 4. Aquí es muy fácil la suma, repito, porque de Arabia Saudí llegaban ofertas, había rumores que hablaban incluso de 60 millones, 65 millones, 70 millones. Con ese dinero que ingrese el Arsenal, que hubiera ingresado, porque no lo va a hacer, sí que podría haber ido a por Rodrigo Goes. Pero si el Arsenal no vende a Gabriel Martinelli, es porque el Arsenal ya está pensando en un escenario en el que Gabriel Martinelli vaya a ser su titular por la izquierda, Trossard seguramente el suplente, y ahí no vaya a entrar Rodrigo Goes, y que el Arsenal haya entendido que la plantilla ha quedado cerrada con el fichaje de un delantero, con el fichaje de un mediocentro, con el fichaje de un extremo, que no es Rodrigo, y con el fichaje de un central y de un portero. En realidad ha cubierto todas las líneas, pero en ninguna está Rodrigo. Y luego está el tema del Liverpool. El Liverpool está haciendo ofertas absolutamente mareantes por Alexander Isak. ¿Aquí de qué depende Rodrigo? Pues de que el Newcastle no venda a Isak. Si el Newcastle no vende a Alexander Isak, si el Newcastle sigue rechazando ofertas por Alexander Isak, a lo mejor ahí el Liverpool, con dinero encima de la mesa, porque si está ofreciendo 130, 135 millones de euros, quiere decir que se los puede gastar, a lo mejor ahí sí que, como plan B, van a por Rodrigo Goes. Pero la situación ahora mismo es que el Liverpool sigue luchando, lo tenéis ya en pantalla. Pierden la cabeza por Isak. El Liverpool prepara una nueva oferta después de que el Newcastle rechazara 138 millones de euros. Y con estos dos párrafos en el diario Marca lo tenemos hecho. El Liverpool está dispuesto a tirar la casa por la ventana para firmar al ex de la Real Sociedad, Alexander Isak, que recaló en el Newcastle en 2022 a cambio de 70 millones de euros. Los Reds preparan una nueva oferta por el internacional sueco de 25 años después de que la primera fuera rechazada. Una propuesta de 126 millones de euros más bonus, según la BBC, que Fabrizio Romano a su vez elevaba hasta los 138 millones más incentivos. Estamos hablando entonces de una oferta cercana a los 140 millones que, repito, el Newcastle, según Fabrizio Romano y según la BBC, ha rechazado. No sé cuánto dinero querrá sacar el Newcastle por Alexander Isak. Alexander Isak, que a su vez rechazó ofertas de Arabia Saudí porque solo quiere ir al Liverpool. La parte positiva para Rodrigo es la misma que la parte negativa. Es decir, estamos a 2 de agosto, queda menos de un mes para que cierre el mercado de fichajes. La parte positiva, el Liverpool, el tiempo va en su contra. Si el Newcastle sigue rechazando ofertas, el Liverpool se va a quedar sin tiempo para poder fichar a Isak. La parte mala es que ese mismo tiempo también corre en contra de Rodrigo, porque todo el tiempo que no se invierte en la negociación para un posible fichaje es tiempo que está perdiendo Rodrigo Goes. De momento lo único que se sabe es que pasado mañana Rodrigo Goes entrenará con Xabi Alonso, con el resto de compañeros, en el inicio de la pretemporada del Real Madrid. Y que ahora mismo, después de todo lo que se ha hablado en verano, y después de haber mirado al Bayern, haber mirado al Arsenal, la única opción viable que le queda a Rodrigo es el Liverpool.
que coja el Liverpool, no fiche a Alexander Isak y con ese dinero que no se ha gastado puedan ir a por él. Luego hay otra opción muy remota que no veo, pero que seguramente te la puedan lanzar en la prensa, es que el Liverpool fiche a Alexander Isak y el Newcastle diga, con ese dinero, me voy a por Rodrigo. Pero eso ya sería enrevesarlo todo un poco y no me cuadra, aunque, repito, seguro lo tenemos en la prensa. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Entrevista a Dani Olmo. Marcar 20 goles estaría bien. Y añado yo, y ser inscrito sin que intervenga el gobierno de España, pues también estaría bien. El de Tarrasa, ilusionado y ambicioso de cara al desafío de mejorar la exitosa campaña pasada. La Champions es un sueño, dice, y un reto bonito. No pudimos estar en la final por detalles. Abajo en un faldón azul con letras blancas, Flick da galones a Ferran Torres, que parte en igualdad con Lewandowski. En el Atlético de Madrid, Gilmarín cree que hay plantilla para soñar en grande. En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, los pilotos dudan de la nueva Fórmula 1 que se avecina. Y en natación artística, Iris y Denis dicen, queremos dejar nuestra huella después de los logros en el Mundial de Natación. Y en el Diario Sport, entrevista a Rafinha. Mi reto es la Champions. Yo tenía un sueño, vestir esta camiseta y por lo menos cumplirlo hasta el final de mi contrato. Lamine Yamal es espectacular. Si depende de él, será el mejor del mundo. Flick fue la persona que confió en mí para demostrar el talento que tengo y el trabajo que hago. Rashford, para jugar en este club, tienes que estar preparado para la competencia. Añaden que habrá una reunión de Ter Stegen para tratar su baja. A la derecha, el fiscal pide cárcel de 2 años y medio para Raúl Asencio. Otro reto alemán para el español, que se mide a la Unión Berlín a las 3:30 de la tarde. Fernando Alonso ilusiona en Hungría y McLaren asusta. Y en natación, entrevista a Andrea Fuentes. Vamos a buscar cosas nuevas. Imperdible la entrevista a Dani Olmo. Hay 2 entrevistas a Dani Olmo, una en la cadena COPE y la otra en Mundo Deportivo. La de la cadena COPE dice Dani Olmo que ellos han fichado mejor que el Real Madrid. Bueno, para empezar habéis fichado a un portero, bien, bien. A mí me gusta mucho Jan García, por mucho que esté en el Barça no voy a decir ahora que no me gusta mucho Jan García. Y han fichado a Rashford. Te quiero decir, a mí Dinghausen, Trent Alexander-Arnold, tal, me parecen fichajes mucho más potentes. Franco Mastantuono, pues tampoco me voy a meter aquí el triple porque no lo he visto, ¿no? Lo importante, hay que decirle a Dani Olmo, no es fichar, es inscribir. O sea, podéis fichar mañana si queréis, yo que sé, a Haaland otra vez, o a Luis Díaz, que lo habéis dejado cedido en el Bayern, o a Nico Williams, que lo habéis dejado cedido en el Athletic Club, pero hay que inscribirlos. O sea, la gracia de esto es inscribirlos y Dani Olmo debería tener, evidentemente, un poco de experiencia porque a él lo tuvo que rescatar el gobierno, porque si no ahora mismo estaría jugando en el Fenerbahce con Mourinho. Y por su manera de jugar no estaría jugando, de hecho, en el Fenerbahce con Mourinho. Y luego en el Mundo Deportivo hay una parte muy divertida de la entrevista, que no os la traigo aquí porque, bueno, el que la quiera leer que la lea, pero bueno, ya te la cuento yo y así te ahorro la visita al Mundo Deportivo, que es, le preguntan por la eliminación contra el Inter en la temporada pasada en Champions, en semifinales. Y le dicen, fue un atraco, ¿eh? El atraco por la falta, entre comillas, que se inventan estos, a Gerard Martín en la jugada del gol de Acerbi. Y dice Dani Olmo, no, para nada, fueron detalles. Nos fallaron detalles, no estuvimos acertados y tal. Y le inciden, no, pero el atraco también tiene que ver, ¿no? Y él vuelve a decir, no, creo que no estuvimos acertados donde teníamos que estar y eso nos sirve de aprendizaje para esta temporada, tal. Entonces, bueno, pues en ese sentido, un poquito de mano dura ahí con el propio periodista que le intentaba colar a ira del atraco para que dejase algún titular bastante fuerte, como Miguel Ángel Gilmarín con lo del penalti de Julián Álvarez, y se fue calentito el periodista. Y eso básicamente es lo que quería comentar. Y vamos a terminar el análisis de portadas con el tema de Ter Stegen. El propio Dani Olmo habló en el Mundo Deportivo, de hecho, que Ter Stegen es el capitán, que apoyan al capitán, etcétera, etcétera. Pero es que en el diario Marca han sacado un recopilatorio de las últimas declaraciones de los jugadores del Barça y el apoyo es total. El vestuario es un clamor, dice el diario Marca, y yo lo comparto, a favor, evidentemente, del guardameta alemán. Aquí lo tenéis. Si Ter Stegen tiene que seguir siendo capitán, sí. En mi opinión, sí. Pero al final ya no es algo que dependa de nosotros.
Desde que llegué, siempre me ha ayudado y ya era capitán. En el fútbol hay jerarquías y tenemos que respetarlas. Para mí, aunque no lo sea, seguirá siendo una persona especial. Si hay votaciones o no es una pregunta para el míster o el presidente. Esto fue Rafinha. De Jong, el día antes, dijo: Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, dando lo mejor al club, y lo apoyo mucho, y el equipo también lo apoya. Otro en hablar de Marc-André ter Stegen fue Gavi, el andaluz, que no escondió que le encantaría ser algún día capitán del equipo, pidió respeto para Ter Stegen. Yo creo que votaremos sobre la capitanía. Marc es el primer capitán en el equipo y al final vota a los jugadores. Ha tenido una lesión muy jodida, pero es una leyenda del club y hay que respetarlo. Cuando vuelva de la lesión ya se verá y decidirá el míster, dijo en Raku. Y el último, Cucú Cubarsí, en TV3. Nosotros no decidimos nada. De momento, Marc está en la plantilla. Es nuestro capitán, el que nos guía y nuestro principal apoyo. Está con nosotros, estamos muy contentos y esperamos que así sea. El caso de Cubarsí es el que más me sorprende, el caso de Gavi no. Al final Gavi es un tipo que ha estado casi un año de baja, es el que más y mejor tiene que entender lo que le está pasando a Ter Stegen, que está lesionado y que encima en el club se quieren aprovechar de eso para dejarle sin inscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido me parece lógico, pero ya lo habéis visto, ¿eh? Frenkie de Jong, Ferran Torres, Dani Olmo, Rafinha, Cubarsí, Gavi, no son uno o dos, son unos cuantos. Y te diría que son los que han ido preguntando. Si siguen haciendo entrevistas, siguen preguntando a los jugadores dentro de la plantilla, me da que es unánime. Yo comentaba el jueves que cuando Frenkie de Jong dice toda la plantilla está con Marc-André ter Stegen, yo decía, pues o está mintiendo Frenkie de Jong, o evidentemente dice la verdad, porque esto es algo muy fácil de comprobar. Con cualquier respuesta de algún otro compañero se le puede desmentir. Pues no, Frenkie de Jong llevaba la razón. Toda la plantilla está con Marc-André ter Stegen. Toda la plantilla está en contra de lo que le están haciendo a Marc-André ter Stegen. De hecho, creo que ha sido Gavi, y si no es Gavi me da igual, cualquiera de los que ha hablado, pide respeto para Marc-André ter Stegen, que es lo que no están teniendo en Barcelona. Le están tratando como un apestado, le están tratando como moneda de cambio. Es una leyenda del club, con más de 10 años de trayectoria en la entidad. Le querían echar, le querían malvender, querían ver si podían rescindir su contrato de aquella manera, le quieren quitar la capitanía. Es todo realmente humillante. Y el vestuario, por primera vez en mucho tiempo, ha dicho basta y ha frenado a Joan Laporta. Es algo que no había sucedido, lo de que el vestuario le plante cara a Joan Laporta, y veremos cómo sale todo esto a partir de ahora. La semana que viene será importante en el devenir de todo este tema Ter Stegen. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.